El día de hoy voy a hablarles un poco acerca de herramientas. Voy de hecho a plantear dos herramientas y a buscar la información que uno debería hacer en el premercado. ¿Por qué es importante hacer el premercado de forma regular y sobre todo si estás haciendo day trade? Bueno, el premercado es súper importante porque cualquier decisión que tú vayas a tomar, en muchos casos, tiene algún impacto relacionado con las noticias o los eventos que hayan sucedido, ya sea el día anterior. Recordemos que al cierre del mercado pueden venir noticias como resultados financieros, subidas o bajadas de calificación, incluso noticias relacionadas con la empresa, sean noticias positivas o negativas. En fin, puede venir todo un compendio de eventos que hagan que al día siguiente, que incluso previo a la apertura también puede salir otra noticia, que de alguna manera afecten el movimiento de la acción. Y esto tenemos que tomarlo en cuenta a la hora de operar. Ahora, tenemos que tomarlo en cuenta a la hora de operar, sobre todo en el, digamos, en el dominio de nuestra lista de observación. Es decir, si nosotros simplemente estamos buscando acciones candidatas a tomarlas al largo o al corto, y tenemos una lista de 20, 30 acciones, deberíamos investigar en el premercado los sectores que están más propensos a caer, las acciones en ese día en particular que están más propensas a caer, y luego ver si alguna acción de mi lista de observación encaja en ese caso. Si no lo es, o sea, si no hay ningún tipo de relación, ya sea porque son otras acciones en particular, tú puedes optar en investigar esas acciones que están saliendo del premercado y tomar la decisión si vale la pena o no operar las mismas ese día. Pero entonces, básicamente, como herramientas de ayuda, tenemos Finviz, que es una página de visualización financiera y que básicamente tiene un dashboard. La manera como presenta la data es súper interesante porque este dashboard me ayuda a tomar decisiones. Fíjense, ya arrancó el mercado, obviamente el dashboard va a estar un poco alterado por el movimiento, es dinámico, pero sí debo recordarles que Finviz tiene un retraso de aproximadamente unos 20 minutos en comparación con el mercado. Ahora, eso no me afecta tanto en el premercado, porque yo lo que estoy es viendo noticias o eventos que hayan ocurrido. Si, por supuesto, compras ya la versión paga, vas a tener la data en tiempo real. Yo particularmente no recomiendo que lo hagan, salvo que, digamos, regularmente utilicen la herramienta y le consigan el valor agregado a que la tengan en tiempo real. Pero en caso contrario, yo creo que es suficiente con tener la herramienta y nos puede ayudar a identificar esto. Entonces, lo que voy a hablar el día de hoy es de Finviz y Benzinga.com y de cómo buscar e interpretar los resultados, digamos, que me despliegan, sobre todo en la página principal, en este caso en Finviz, y en premercado en Benzinga, para ver qué información importante le puedo sacar. Fíjense, vamos a comenzar con esta partecita de acá, porque es sumamente interesante. Acá lo que me va a mencionar es lo siguiente: empresas, diferentes empresas, el último valor, el cambio, fíjense acá, es el precio, el porcentaje, sea positivo o negativo, en comparación con el día anterior, el cierre del día anterior. Este cambio, por ejemplo, si el día anterior cerró en $2 y hoy cerró, o hoy va por 2.11, habría un cambio en este caso de un 5%, ¿no? 11 centavos en $2 sería el 5%. Eso es prácticamente lo que dice. Este 41% quiere decir que la empresa al cierre del día anterior, en este caso el viernes, porque estamos al lunes, el cierre fue de, por decir algo, $1.50, hoy está en $2.11. Y luego puedo ver la razón por la que está ocurriendo este evento. Fíjense, el volumen está acá, que es el volumen transado, al menos que tienen con ese retraso de unos 10 a 15 minutos. Y la razón, ¿cuál es la señal? Bueno, es de los top gainers, o sea, de la empresa, fíjate, lleva ya 16.700.000 acciones transadas en apenas, en menos de una hora y media de apertura de mercado. Es de las empresas con mayor movimiento. Ahora, obviamente, esto no es suficiente información para yo tomar una decisión. Lo que yo hago es averiguar estos top gainers o estas empresas que están acá, que forman parte de eso, y yo puedo investigar el por qué ocurrió este evento. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a hacer un ejemplo, solamente un ejemplo en ese cuadro de arriba para que lo tengan como referencia. Ustedes pueden hacer perfectamente el resto. Entonces, vamos a darle aquí a PRZO como acción. Vamos a verla en gráfica, lo voy a mostrar en modo gráfico. Fíjense, está teniendo, bueno, la acción obviamente había tenido una caída importante y está subiendo y se llama Parazero Technologies LTD. Entonces, me voy a ir a otra página que es Yahoo Finance, ¿verdad? Para simplemente ver PRZO, qué pasó con ella el día de hoy. Vamos a irnos a Yahoo Finance por un momento, simplemente para investigar. Seguramente es
el lanzamiento de algún producto o algo relacionado. Vamos a ver qué fue lo que movió la acción, porque para tener ese tipo de volumen es porque hay un movimiento bastante importante. Entonces, PRZO, le damos a ver qué es lo que, o sea, en Yahoo Finance la ventaja es que normalmente las noticias vienen en ese orden. Seguimos bajando un poco acá y dice, recibe una segunda orden de uno de los mayores manufactureros de vehículos, ¿no? Entonces, básicamente, tienen o producen, vamos a darle allí clic para ver, pero es básicamente una empresa que produce cierta tecnología para vehículos y acaba de recibir una orden grande. Entonces dice, es una empresa en Israel, Parasito Technology, una empresa de aeroespacio enfocada en la seguridad de los drones para uso de drones comerciales y drones que se mueven a nivel dentro de ciertas ciudades. Anunció hoy que ha recibido una segunda orden de su cliente de sistema de seguridad o uno de los mayores o productores de vehículos a nivel mundial. Esta orden o esta nueva orden continúa un acuerdo previamente entre ambas empresas y, bueno, básicamente empiezan a integrar esta tecnología que se llama Safe Air Drone System para el desarrollo, permitiendo una mejor integración con su producto. De manera que Parasito ha probado su historia de entregar, digamos, esta herramienta de software de seguridad avanzada o soluciones avanzadas de seguridad para empresas de manufactura a nivel de todo el tema de plataformas o de construcciones de soluciones como drones, etcétera, ¿no? Incluyendo multirotor, single rotor, todo esto. Entonces ya sabemos la razón. Es una empresa pequeña, obviamente. Si nos devolvemos un momento a Yahoo Finance, vamos a ver el tamaño de mercado de la empresa. Una empresa bastante pequeña. Fíjense el tamaño, seguramente en tamaño de mercado. Vamos a subir un momento a ver en las noticias más arriba. Y fíjense que acá nos va a decir, fíjense, bueno, ni siquiera dice cuánto es el market que tiene, pero es una empresa que obviamente el volumen promedio es de 600.000 acciones transadas. Miren el rango de precio. A lo mejor, precio, Antonio, lo especifica en Statistic. Puede ser, pero es pequeña, o sea, es bastante pequeña. Y fíjense que el rango de movimiento ha sido de $1.45 a $4.15. Ahí lo dice, sí, 12 millones de dólares de capitalización de mercado. Entonces, al ser una empresa tan pequeña, obviamente, al recibir esa orden, eso dispara las ventas y, por supuesto, ayuda a la empresa a crecer. Pero lo interesante de todo esto es que ya entendemos el razonamiento del porqué del movimiento. Ahora, este tipo de entradas yo no las recomiendo normalmente porque obviamente cuando sale la noticia ya la acción habrá dado un movimiento significativo. Tú tienes que ver en qué tipo de estrategia estás operando y tener mucho cuidado a la hora de plantearte esta entrada. No es que salió esta empresa, está subiendo un 40% y quiere decir que los próximos días va a continuar subiendo. No, tú tienes que hacer tu análisis técnico, etc. El punto acá, el día de hoy, lo que yo quiero cubrir es mostrarles el potencial que tiene Finviz para identificar acciones candidatas que pueden estar dando movimientos importantes o incluso identificar sectores. Volvemos entonces a Finviz, ¿ok? Para simplemente ver. Entonces, tú puedes hacer esto una rutina de tu day trading y ver diferentes acciones. Fíjense que acá dice top gainers, acá dice nuevos máximos. Discúlpate, creo que te pasaste. Volvemos a Finviz. Acá dice nuevos máximos. Estos nuevos máximos se refieren a nuevo máximo de 52 semanas. Y de nuevo es un punto bastante importante porque está hablando de empresas que tienen momento para continuar subiendo. ¿Okay? O sea, al ser nuevos máximos, fíjate, AAD, OI, GHM, todas estas son empresas que están haciendo nuevos máximos. Luego tiene una categoría que se llama sobrecomprada. Estas son empresas que han subido demasiado. Hay que prestarle atención, si bien están positivas, pero hay que tener cuidado porque típicamente lo que sucede con esta empresa es que su RSI está por encima de 70. O sea, están sobrecompradas. Entonces es una señal de que puede ser o que está tan fuerte que continúa subiendo o básicamente puede estar cerca de, o puede estar continuidad alcista o puede ser una empresa que esté a punto de devolverse. Luego hay una que se llama volumen inusual. Esto es porque son empresas, por ejemplo, para ponerlo en perspectiva, puede ser una empresa que su volumen diario es de 1 millón y fíjate que, por ejemplo, vamos a usar este ejemplo, puede que su volumen diario sea de 1 millón y ya lleva 12 millones apenas a 1 hora y media después del arranque de mercado.
Obviamente volumen implica interés de compra. Fíjate cómo la empresa está subiendo, subió un 90%, claro, una pequeña empresa. Mira el valor, subió un 90%, es decir, que estaba por debajo del dólar y ahora mismo está por encima de $1 de valor. Y bueno, como esto puedes ver diferentes categorías. Hay otras categorías que también le puede prestar atención. Fíjate, antes del resultado financiero, esta empresa va a reportar probablemente hoy al cierre o mañana, y es el movimiento. Y aquí hay una que se llama Insider Buying, que es otra de las empresas y otro de los criterios que me llama mucho la atención. Cuando tú ves una empresa que dice Insider Buying, es que los compradores, sean gerentes, CEOs, directivos, están comprando acciones en la empresa. Eso es un catalizador muy positivo. ¿Ok? O sea, ahí tiene varias empresas, puedes investigarlas, pero acá te da, digamos, las empresas con señal bastante positiva. Luego tienes un segundo cuadro al lado, que son empresas que tienen exactamente la característica contraria, es decir, que están cayendo fuertemente. Top losers tienen seguramente noticias también y están haciendo, por ejemplo, nuevos mínimos de 52 semanas, señal de mucha debilidad, ¿verdad? O incluso te dice sobrevendida, puede ser que ha venido cayendo tan fuerte que ya está en un momento donde debería comenzar a recuperarse. Most volátil, de mucha volatilidad. Miren esto, por ejemplo, 600% de crecimiento. Son empresas muy volátiles, hay que tener mucho cuidado y alejarse de ellas, honestamente. Te dice las más activas, luego te dice downgrades, empresas que ha tenido una bajada de calificación. En este caso, American Airlines, si se tuvo una bajada de calificación, o sea, puede tener un impacto negativo. Luego esto te dice, después del resultado financiero, o sea, que el resultado financiero le afectó. Y por último dice insider selling, es decir, están vendiendo las acciones lo mismo, digamos, directivo, que es una señal negativa. Entonces acá tienes, digamos, dos grupos de acciones, uno de más positivo y otro más negativo, en este caso la positiva, la negativa, pero ahí puedes tener acciones que realmente estén destacando ese día. Pero no se limita a esto, vamos a seguir bajando para mostrarles un poco más. Si seguimos bajando un poco, aquí van a ver acciones, aquí en tickers, acciones que están teniendo patrones técnicos que valen la pena monitorear. Por ejemplo, este dice Trending Line Support, es decir, que está tocando la línea de tendencia, en este caso alcista, porque miren cómo es positiva la línea. Vamos a tocar, puede ser NUW, la primera, y simplemente con tocar la acción van a ver que se ve la gráfica. Fíjense cómo acá se ve que esto es una línea de tendencia, en este caso una tendencia bajista, ojo, cuidado. Esto puede ser una especie de, la acción está tocando la parte inferior y esta es la línea de tendencia, o sea que está mostrando posible rebote aquí, no bajista, sino con un posible rebote en esa línea, porque esto es un soporte, ven que esta línea de soporte, entonces está tocando aquí. Típicamente esta formación, esto es en gráfica diaria, obviamente lo tendrían que estudiar con muchísimo más detalle, pero típicamente esta es una formación de triángulo descendente y si está tocando el nivel de soporte acá es porque querría rebotar. Obviamente cada vez se ha achicado más el rango, pero es una acción que valdría la pena monitorear. Vamos a ver la siguiente para ver cómo se ve. Al lado, no, la de al lado, tiene que ser la de al lado porque esta es otra señal. Esa, por ejemplo, fíjense. Esta está, miren, lo mismo, ¿eh? Es como una línea de soporte. Vamos a ver la siguiente. En algunos casos te muestra, es simplemente como la línea de soporte. Fíjense, aquí miren cómo esta es la línea de tendencia alcista y fíjense que está tocando la parte inferior. O sea que son acciones que están teniendo una tendencia a lo mejor alcista y cuya línea de soporte la acción la está tocando ese día. Entonces te muestra ciertos patrones. Voy a hacer uno más. En este caso vamos a bajar a ver las siguientes. Fíjense que hay varios tickers. Y ojo, aquí son varias acciones, ¿no? Ahí vamos a ver, pero espérate, para ver cuál es. Este, por ejemplo, sube un momento para ver. Este, por ejemplo, te muestra Trending Line Resistance, que sería lo contrario. Este es un triángulo ascendente. Vamos a ver una de estas 4 triángulos ascendentes. Toca cualquiera de ellas. Esa, por ejemplo, fíjense, te muestra un triángulo ascendente, es decir, estamos teniendo una serie de máximos iguales y de mínimos cada vez más altos. Es una formación bastante interesante, de nuevo de compresión. Y son herramientas que nos ayudan porque está corriendo el filtro básicamente en tiempo, digamos, un poquito retrasado, pero puede ser utilizado para efectos de identificar posibles entradas, sea al largo o al corto. O sea, bueno, por ese lado vimos este grupo. Luego podemos ver, si quieres, podemos ver al otro lado, Eli, si quieres salte de allí un momento. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, aquí dice Channel Up, o sea que canal de tendencia alcista. Vamos a ver una de ellas. Fíjense cómo es canal de tendencia alcista, o sea que está tocando precisamente
el canal de tendencia en algún momento está tocando aquí abajo, quiere decir que es un canal de tendencia que lo está tocando en la parte de abajo. Es una buena digamos, herramienta para monitorear. Te da una serie de patrones preestablecidos que tú puedes directamente monitorear en las diferentes acciones. Y de esa manera puedes tener una idea del patrón técnico que esté teniendo la acción ese día. Entonces vimos acciones que se están moviendo por noticia, acciones que se están moviendo por la parte, en este caso es 100% técnico. Y ahora voy a volver a subir, ¿verdad? Voy a volver a subir hasta arriba al principio para que vean, fíjense, ya esto es el arranque del mercado, pero ustedes pueden perfectamente también ver cómo está el sentimiento en general. Fíjense, acciones subiendo el 55%, acciones cayendo un 49%. Eso te da una idea del sentimiento. Acciones haciendo nuevo máximo, un 46%, acciones haciendo un nuevo mínimo, 53%. O sea que hay más acciones haciendo nuevo mínimo que nuevo máximo. Y así sucesivamente. Todo esto son herramientas de sentimiento del mercado para tener una idea de acción del mercado. Obviamente en el premercado no lo vas a ver, pero simplemente te digo que vale la pena no solo hacer el premercado y ver, identificar acciones candidatas, sino ver el sentimiento. Hay muchísimas más aplicaciones que podemos sacar de Finviz, pero yo quería era que tuviesen una idea de cómo haría un premercado, al menos al arranque. Luego está esta herramienta, que es una herramienta muy visual y muy interesante, donde tú puedes ver las acciones que están cayendo. Fíjate, Apple claramente, Tesla en negativo, está mostrando señales de debilidad. Fíjate que el resto se ve bastante verde. Ojo que esto lleva 20 minutos de retraso. El mercado puede cambiar y de repente sigue estando ahí en verde. No es en tiempo real, eso tienes que tenerlo en cuenta a la hora de tomar tus decisiones, pero es una buena referencia para hacer tu análisis, digamos, en cómo evoluciona el día. Entonces puedes pasar en el premercado, enfocarte en estos dos grupos, abajo y arriba, con patrones técnicos y noticias, y luego en el arranque del mercado y posteriores puedes ir viendo herramientas como de sentimiento de mercado y de monitoreo de las acciones en general. ¿Okay? Entonces, bueno, esa sería una de las herramientas. La segunda herramienta es benzinga.com, que también podemos utilizar para hacer un buen premercado, y simplemente en benzinga.com te vas a donde dice premercado. Vamos a verlo acá, te vienes acá en donde dice mercados, le das allí y le das premercado. ¿Ok? Y en el premercado te muestra la información bastante diferente a lo que verías en Finviz, por eso son buenas las dos herramientas para que se complementen una de la otra. O sea, no la utilices una o la otra, ambas son muy buenas. Fíjate que una te va a ayudar desde el punto de vista de patrones técnicos y demás, más un filtro. En la segunda, en el premercado, te va a ayudar mucho más desde el punto de vista de eventos. Fíjate, aquí te va a hablar de acciones que se han movido en el premercado. Aquí las tienes, pre-market movers, ¿verdad? No te va a decir el por qué, simplemente te va a decir los cambios importantes. Obviamente te queda de tu parte, si hay alguna acción que tenga algún sector que tú estés siguiendo, ver la acción y el porqué del movimiento, qué está ocasionando ese movimiento. Ojo, que se esté moviendo no quiere decir que sea positivo para entrar ahora mismo. Tienes que evaluar la acción antes de considerar dónde debería ser el nivel de soporte o resistencia o dónde tomar la entrada. No puedes apresurarte simplemente porque esté subiendo o esté bajando. Pero luego también te da otra información que es importante que todo trader tenga en su análisis. Fíjate, baja un poco más y vas a ver today's earnings. Estos son los resultados, las empresas que reportan el día de hoy. Si le das clic aquí en Today's Earnings, vas a ver que hay empresas que reportan antes del arranque del mercado y hay empresas que reportan después del cierre. Entonces, fíjate, aquí vas a tener empresas, ya reportaron antes del arranque. Entonces, fíjate, por ejemplo, tú estás siguiendo una empresa, mira, reportó, bueno, lamentablemente sale mucha propaganda. De nuevo, yo no recomiendo pagar por el servicio, salvo que lo estés usando de manera muy regular. Pero fíjense, cualquier empresa, por ejemplo, aquí reportó, mire, la que dice AM es que reportó antes de la apertura del mercado y te dice el valor, aquí está el valor del EPS y aquí te da el valor. Fíjate, en este caso la sorpresa fue mejor de lo esperado. La empresa típicamente sube cuando hay una empresa que tiene un resultado, fíjate, como este, 260%. O sea, Elan, por ejemplo, reportó mejor de lo esperado y fíjate, la expectativa, el previo EPS era 39 centavos, el que reportó, el estimado era 5 centavos y reportó 18, así que es positivo. En este caso, el previo era menos 53 centavos o pérdida, el esperado era menos 14 centavos y sin embargo reportó ganancia positiva, 3 centavos. Eso es un tremendo logro y por supuesto eso haría que la empresa se mueva de manera significativa. Entonces, tú puedes revisar la acción que va a reportar ese día o
que reportó AM, si vas a ver el premercado, porque ese reporte va a influenciar en el movimiento de la acción de ese día. O sea, no hay manera de huirle a eso. Y por supuesto, si reportó bien, tiende a moverse a la alza. Si reportó mal, tiende a moverse a la baja. Es una referencia, simplemente un modo de referencia. No es una ciencia exacta, pero por lo menos te da un indicio de hacia dónde quiere moverse la acción. Luego vamos a devolver un momento y vas a ver que hay otras dos cosas importantes que vale la pena seguir. Es subida o bajada de calificaciones. Fíjate, ahorita vimos el reporte de empresa. Lo puedes, por cierto, revisar con todo el detalle. Y está Top Analyst Rating, subida o baja de calificación. Ojo que cuando un analista sube una acción o le baja la calificación, le impacta la alza o la baja. Hay prácticamente un analista diciendo, la empresa no vale tanto como tú esperabas, sino vale menos. O la empresa diciendo, la empresa vale más de lo que creemos, le damos una recomendación al CITA. Le das aquí a Analyst Ratings y va a pasar lo mismo. Entonces son noticias que salieron ese día o del día anterior que está impactando el movimiento de la acción. Entonces aquí puedes ver la subida o bajada de calificación. Vas a ver una tabla parecida a la de los resultados financieros. Y fíjense que aquí vas a ver, por ejemplo, fíjate, aquí te dice subidas de calificación, bajada y el total. Vamos a ver, por ejemplo, subidas solamente. Son empresas que tuvieron una subida en la calificación. Hay que cerrar allí. Le das upgrades, que es subida de calificación. Aquí te va a mostrar solo las que tuvieron subida de calificación. Sí, lo que Le pasa es damos que clic por allí. alguna razón se puso bastante Ahí, pesado, ahí. bastante lento. Ah, ok. Pero ahí la agarró, exacto. Ahí están las empresas de subida. Fíjate que aquí te da el price target. O sea, le subieron de 95 a 125. Le subieron a diferentes acciones. Vas a ver que le subieron. El problema de Trensinga, lamentablemente, es que están súper necios. Les recomiendo que creen una cuenta para que no les afecte tanto. Yo no recomiendo de nuevo pagar por la suscripción, pero si ustedes lo consideran que tiene sentido, háganlo, ¿no? Pero yo digo que con la data es suficiente, o sea, tengan eso en cuenta. Que el analista diga que subió la calificación de la empresa no significa que la empresa va a subir, no señor. De hecho, una estrategia que yo utilizo muy frecuentemente, si un analista le sube la calificación a una empresa y la acción cae en lugar de subir, es señal de preocupación. Quiere decir que aún con la subida o la recomendación del analista, la empresa está muy débil. Va bien entrar al corto. Por el contrario, si un analista le baja la calificación y la acción no cae de precio, quiere decir que la acción tiene mucho fundamento y fortaleza, por lo que más bien es una acción candidata a subir. Pero cuando típicamente le suben el precio y la calificación, típicamente es una señal positiva y hace que la empresa se mueva. No necesariamente cuanto quisiéramos que se mueva, pero es una señal a tomar en cuenta, sobre todo si la empresa que tú estás operando está aquí en esa lista o alguna empresa que sea competidora directa también se puede ver afectada por la subida o bajada de calificación. Y por último, vamos a devolvernos para ver un último rubro que sería igual de importante, que es el tema del calendario económico. O sea, obviamente hay mejores páginas para el calendario económico, pero Benzinga tiene esa ventaja, si bajamos, tiene esa ventaja de que está la data aquí. Aquí puedes ver data que va a salir ese día. Por ejemplo, hoy salió el Employment Trends Index. A veces sale data que son de otros países. Vean la banderita. A veces no tiene nada que ver con el mercado, pero es bueno seguirlo porque te da la data del evento, de los eventos económicos que van a salir ese día. Si tú, por ejemplo, estás en un día donde hay un reporte financiero, un evento económico importante, lo vas a poder ver aquí directamente y vas a ver cuál fue el resultado versus la expectativa y cuál fue el anterior, y eso también te ayuda. Recuerden que si hay un reporte, por ejemplo, reporte de empleo, que es sumamente importante, reporte del CPI o del índice de precio al consumidor, esos reportes son importantes de tomar en cuenta porque esos mueven el mercado y mueven el sentimiento de mercado de una manera significativa. Entonces hay que prestarles mucha atención, no se puede uno dejar llevar nomás por digamos, el evento en ese momento, hay que prestarle atención. Entonces, en este caso en particular, vamos a simplemente tener como referencia el evento y nos va a ayudar de alguna manera u otra a entender si el mercado podría subir o podría bajar. Digamos, qué es lo que el mercado disculpen, visualiza en ese evento en particular. Entonces, al tenerlo aquí, tú vas a tener una idea macro. Entonces, volvemos a repasar rápidamente. Finviz me va a dar patrones técnicos de ciertas acciones,
me va a dar acciones que tengan movimientos importantes ese día, sea a la alza o a la baja, y me va a ayudar de alguna manera con las métricas en cuanto a sentimiento y demás, de un despliegue bastante interesante. Luego Benzinga complementa la información, ya que me da más el detalle de analistas de subida o bajada de calificación de ese día, me da un poco más el detalle de reporte de resultados financieros y me da un poco más el detalle de la data económica. De manera que los dos reportes se complementan y te dan una mejor visión de lo que sería el día de ese mercado. Recuerda, cuando tú operas al day trade, tienes que tomar en cuenta el sentimiento del mercado, qué sectores están subiendo, qué acciones están subiendo, qué sectores están cayendo, qué acciones están cayendo, qué impacto puede tener determinado sector y demás. Si hay, por ejemplo, el día de hoy ves que hay subida de calificación del sector, por decir algo, tecnológico de microprocesadores, y ves que todas están subiendo, hay un sentimiento positivo en ese grupo de acciones, de manera que hay una mayor probabilidad de que esas acciones suban en comparación con otras que a lo mejor están teniendo una bajada de calificación o están teniendo, o la líder de ese grupo, por ejemplo, reportó un mal resultado financiero que arrastra el resto de las empresas. Entonces, es importante estar al tanto de los eventos, digamos, asociados con el mercado antes de la apertura, para que las decisiones que tú tomes sean de una decisión mejor informada y por ende tengas una mejor probabilidad de que tus entradas se den. Bueno, un saludo, espero les haya gustado.